Hola, ¿qué tal? Nosotros vamos a hablar acerca de las 6 teorías socioeducativas, la globalización y sus implicaciones, los 10 organismos internacionales, la educación en América Latina y la educación en México. Teoría del funcionalismo educativo. Es una corriente teórica surgida en Inglaterra en el año de 1930 en las ciencias sociales. Esta teoría se asocia a Emily Durkheim y recientemente a Talcott Parsons, y además de muchos otros autores. Durkheim sostenía que la función colectiva de la educación es adaptar al niño en un individuo útil dentro de la sociedad. Teoría del capital humano. Esta reconoce que para la explicación de ciertos fenómenos macroeconómicos, como por ejemplo el crecimiento del ingreso nacional, se debe incluir los factores capital y trabajo. Un tercer factor de conjunto de habilidades y capacidades de los trabajadores, que para Schulz, en el ámbito educativo, se ve reflejado en los conocimientos y destrezas que evolucionan con los progresos tecnológicos. Teoría keynesiana. En la década de los 30, el contexto económico internacional, sobre todo Estados Unidos, se enfrentó a graves problemas económicos que hicieron que el pensamiento social evolucionara a nuevas direcciones, por lo que para los economistas les dejó en claro la necesidad de formular políticas económicas y sociales de planificación contra el individualismo y socialismo, y se le conoce como economía del bienestar a las inversiones educativas al repercutir al desarrollo como parte de las inversiones sociales y quedaron incluidas en la programación financiera del gasto social. Teoría del desarrollo. Esta concebía el desarrollo como la adopción de normas de comportamiento, actitudes identificadas como la racionalidad económica moderna, caracterizada por la búsqueda de la productividad, generación de ahorro y creación de inversiones de cada sociedad nacional. Teoría de la dependencia. Esta intenta explicar las nuevas características del desarrollo, donde Dos Santos decía que la nueva realidad ponía en juicio la noción de que el subdesarrollo significaba falta de desarrollo, comprendiéndolo como el desarrollo del capitalismo como un sistema mundial que producía ambos al mismo tiempo. Teoría del sistema mundo. En los años 50, Raúl Prebisch hablaba de un centro y periferia mundial, y en debate de la teoría de la dependencia nace y se forja esta idea. Este enfoque destaca la existencia de un centro, una periferia y una semiperiferia, además de distinguir entre las economías centrales y una hegemónica. Sobre la globalización y sus implicaciones. La globalización es la intensificación de las relaciones sociales a un nivel mundial que vinculan lugares distantes de tal manera que los acontecimientos locales están moldeados por acontecimientos que ocurren a muchos kilómetros de distancia y viceversa. Igual adoptan distintas formas y opera sobre y a través de distintas esferas de la vida social a nivel político, económico, cultural y tecnológico. Algunas de las características de la globalización son que tiene avances tecnológicos y científicos en informática y telecomunicaciones. La segunda es que el desarrollo de las comunicaciones y la informática. La otra es el impulso de la participación del capital privado. La otra es la desigualación de los mercados financieros y por último las funciones de los grandes capitales. Los problemas de la globalización se dividen en tres: en lo económico, social y medioambiental. En lo económico se basa en la pobreza que provoca la exclusión social y la fractura social. El de la medioambientales provoca la sobreexplotación de los recursos y las emisiones de los recursos. Y por último la social, que es de la migración, produce un fracaso escolar y la discriminación. En los enfoques de los procesos de la globalización se dividen en tres, que es la hiperglobalista, que se basa en el tipo de cultura, gobierno y sociedad. Está la escéptica, que se basa en las diferencias económicas entre países centrales y periferios. Y por último la transformacionalista, que se basa en la interconexión global en las diversas esferas de la vida. Y por último tenemos 7 perspectivas, que son la economicista, la inserción imperativa, la integracionalista, la humanista, la crítica formativa, crítica analítica y la mundialización imperativa. Hoy les voy a hablar sobre los enfoques socioeducativos en América Latina, que son los organismos internacionales. La primera es la PREAL, que la PREAL es un proyecto que tiene por objetivos contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación mediante la promoción de debates informados sobre temas de la política educacional y las reformas educativas. La segunda es la UNESCO. La creación del organismo fue ubicada en el año de 1945.
Aunque algunos de sus antecedentes relevantes, como la existencia de un comité de cooperación intelectual, se remontan a 1922, la UNESCO se funda como el órgano de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. A la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es la OEI, que esta organización es un organismo internacional de carácter gubernamental para la cooperación entre los países iberoamericanos en el campo de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura, en el contexto de desarrollo integral para la democracia y la integración regional. OCDE, que es una organización de cooperación internacional que está compuesto por 38 estados cuyos objetivos es coordinar sus políticas económicas y sociales. Luego pasamos al Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente. Esto es un organismo especializado en materia de niñez y adolescencia, y esto asiste a los estados en el desarrollo de políticas públicas, contribuyendo a su diseño e implementación de la perspectiva de la promoción, protección y respeto a los derechos de niños, niñas y adolescentes. La ILCE es un organismo internacional con autonomía de gestión, con una personalidad jurídica y un patrimonio propio. A la Organización Mundial para la Educación Preescolar. Esta no es una educación gubernamental y sin fines de lucro. Es la más antigua y la más grande y está comprometida con los derechos humanos. El Banco Mundial es una organización internacional que surgió a partir de 1944 y esto se hizo para atender las necesidades financieras de la reconstrucción de los países asolados por la Segunda Guerra Mundial. La CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es una de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile. Este se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina y coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas entre los países en sí. El Banco Interamericano de Desarrollo es la principal fuente de financiación multilateral para proyectos de desarrollo en América Latina y el Caribe. Su objetivo es reducir la pobreza, luchar contra las desigualdades sociales y promover el desarrollo económico sostenible en la región. La educación en América Latina. La educación en el continente ha operado avances, ha evolucionado y ha sido campo de logros y grandezas, pero aún no ha sido posible despojarse de miserias y limitaciones que la pobreza y la desigualdad como pesados fardos imponen a millones de seres humanos en esta parte del mundo. Las reformas educativas no han inspirado transformaciones satisfactorias. El conservadurismo o tradicionalismo pedagógico, por una parte, y por la otra el eclecticismo, que ha animado a más de un proyecto transformador, son factores que asocian a los contenidos de los cursos, los aprendizajes logrados y las habilidades de los alumnos para aprender por sí a lo largo de su vida. La transformación lograda, su calidad, su sucesión aún no resulta suficiente. Cuantificar el esfuerzo de la educación impone considerar las múltiples dimensiones en que el gasto en educación se manifiesta. Una primera aproximación está dada por el gasto de la educación como porcentaje del PIB. Esto sugiere el interés estratégico que otorgan los gobiernos a la inversión educativa. Es importante tener en cuenta que el gasto público en educación no considera las instituciones educativas privadas, que potencialmente pueden ser de gran importancia en algunos países. De hecho, agregar al gasto privado es una modificación con efectos no neutros a la descripción del esfuerzo de educación que se realiza en América Latina. Educación en México. La educación básica cuenta con 90.446 primarias públicas, con 13.304.734 alumnos. La Secretaría de Educación Pública es la institución que administra los niveles educativos del país, los cuales son preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado, y otras modalidades de educación superior, donde el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la educación debe ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Pero de acuerdo a la OCDE, los resultados de la prueba PISA 2015, los resultados del país mostraron que el rendimiento de los alumnos mexicanos está por debajo del promedio de los países de la OCDE. Por lo que es necesario invertir más en la educación en México para un bienestar social y económico. Eso ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias.